Ante todo, muy buena noche y gracias por estar el día de hoy en la sesión. Vamos a estarles acompañando en esta ocasión con la asignatura Teorías Contemporáneas de la Educación, pues, la cual tiene como objetivo poder establecer y también identificar los principales procesos teóricos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, analizando diferentes corrientes pedagógicas representativas en el campo de la enseñanza y al mismo tiempo para que nosotros pudiésemos diseñar un proyecto pedagógico orientado a la mejora de la educación. Ese sería el propósito, por ahí como en cada una de las materias que les hemos acompañado, siempre les damos la cordial bienvenida, haciendo una presentación de video, también en el programa que ustedes pueden descargar, el cual ahí están todas las unidades temáticas en las cuales vamos a estarles atendiendo, los criterios de evaluación y los días de las sesiones, ¿no? Entonces, por ahí son dos sesiones que tenemos el día de hoy, 6 de febrero, de 7 de la noche a 8 y el día martes, también 13 de febrero, de 19 a 20. Las 3 actividades que vamos a estar realizando para esta materia van a estar vinculadas. La primera sería una reseña crítica que tiene un valor del 30% y una presentación digital del 50% y un foro de participación, ¿sí? Como les comentaba, en cada una de las materias que les hemos acompañado, pues siempre hemos tratado de que pues brindarles materiales que nos ayuden a asimilar y adquirir el conocimiento en referencia al contenido que estamos abordando. Primeramente, en la unidad 1 nos habla sobre la epistemología y la didáctica. En nueva cuenta, pues agregamos un video por ahí de la unidad temática, también información que es de relevancia, que ustedes puedan acceder a ella, un video que también les puede ayudar pues a identificar pues algunas características del proceso de enseñanza vinculados a las corrientes pedagógicas. Y las lecturas para que nosotros podamos realizar nuestra actividad son dos para esta semana. Primeramente vamos a trabajar con la lectura número 1, nos habla sobre la teoría general a la enseñanza en el aula. La lectura número 2, las teorías del aprendizaje en el contexto educativo. Con esos dos documentos vamos a realizar una reseña crítica. Hay una estructura específica para elaborar una reseña. Tomemos en cuenta el título, que ustedes harán la lectura de los dos documentos y a partir de la misma, pues bueno, van a construir uno nuevo, ¿sí? Un título que ustedes van a desarrollar a partir del contenido de los textos. Luego van a hacer una pequeña introducción de los datos generales de la lectura. Luego van a construir un desarrollo que sería el resumen. Vamos a leer, vamos a subrayar y vamos a hacer este extracto, tal como nos aparece en el texto. Subrayamos y pasamos el resumen. Y posterior a ello vamos a hacer el juicio valorativo, lo que ustedes están interpretando de los documentos. Remarcamos de la interpretación y del tema que ustedes están construyendo a partir de las lecturas. Esta estructura de la reseña crítica va a estar establecida con una extensión de 8 cuartillas, tomando en cuenta ya la presentación y las referencias bibliográficas. Entonces, como contenido, estaríamos hablando de 6 cuartillas, ¿no? Entonces, por ahí también les subimos un pequeño video tutorial de cómo realizar una reseña crítica. El formato que siempre hemos manejado en referencia a los márgenes, el tipo de fuente, la justificación y bueno, lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como siempre hemos estado en la mejor disposición, que queda abierta la posibilidad de utilizar ese formato o bien ustedes puedan utilizar otro. No habría problema en ese sentido, en los márgenes, en los títulos, en el texto corrido, en la paginación del texto y la alineación. Entonces ahí podemos modificar, ya depende de cada uno de nosotros.
Lo que sí tenemos que respetar sería el formato de la reseña, que nos habla sobre, pues, estos apartados básicos que estamos considerando, pues, el título, la introducción, el desarrollo y el juicio valorativo. Son 4 aspectos que ustedes deben de tomar en cuenta. Les escuchamos sus comentarios, sus dudas para esta actividad. Ujú, ujú. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Las 2 lecturas, la primera, como les comentaba, es de la teoría general a la enseñanza en el aula, y la otra es teorías del aprendizaje. Entonces, es el vínculo entre el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé, pensemos, yo podría ahorita con el contenido que conozco ya las lecturas, yo podría decir, el impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación del siglo XXI. Eso sería un título. Entonces, pero sí, por supuesto, sí es importante, porque es ahí donde ustedes van a hacer el aporte sobre lo que se refiere específicamente el juicio valorativo, es el análisis que ustedes están considerando a partir del apartado teórico que leemos y luego irnos al contexto laboral. Ujú. Okey. Sí, ya hice la modificación, no, ningún problema en ese sentido. Claro que estamos para atenderles. Nos quedaríamos hasta para el 17. Ustedes enviarían su actividad, una semanita más, para que lo podamos realizar y familiarizarnos con todas las lecturas que están ahí. Sí, entonces, la primera actividad lo estaríamos entregando el 17. La segunda actividad, ahí sí les pido con todo respeto que se merecen, sería el 24, porque nosotros el 25 estaríamos subiendo las calificaciones. Okey, entonces así lo dejamos. Entonces, recordemos bien que tenemos por ahí, los foros de participación. El primero, que también van a estar, ya hice la modificación por ahí, se refiere básicamente a que ustedes consideren el apartado sobre la teoría de la docencia, qué es la teoría de la docencia en sí, y poder hacer su aporte, ¿sí? Entonces, ya se hizo la modificación, también el 17 tendremos la oportunidad para hacer el aporte a ese foro. Vamos a explicar también la segunda. Sí, 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 sí. Ajá, sí, sí, sí. Está encaminado a que hablemos nosotros sobre los componentes educativos, sí. Igual, bueno, yo tengo ese cuidado de siempre
subir la totalidad de las actividades y de los foros para que ustedes, por ejemplo, si tienen la oportunidad, por ahí tienen el tiempo, revisar y, bueno, a lo mejor estén en casa, pues un poquito desahogado de sus actividades y ahí puedan hacer su trabajo, ¿no? Pues habrá quienes sí lo puedan, habrá quienes pues lleguemos hasta la fecha límite que están, pues no pasa nada en ese sentido, ¿no? Lo mismo que los foros, que las actividades, ustedes pueden acceder a ellas y pueden trabajar y subirlas. Sí, 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 maestro, un gusto. Entonces, nos iríamos a la segunda actividad, la vamos a explicar también de la misma manera, por ahí tenemos este, lo que es la cápsula número 2 de la unidad temática, información que es relevante en referencia al concepto del modelo didáctico y también algunos modelos pedagógicos. Por ahí subimos un video que a ustedes les puede servir. Y las lecturas, de la misma manera, en esta ocasión agregamos 3 lecturas. La número 3 es enseñanza de las matemáticas y las tecnologías, una estrategia de formación permanente. Luego, no nos habla solo únicamente, para que no nos vayamos a confundir, no solamente habla de las matemáticas, sino que habla de manera general, nada más que el texto, ese es el título que tiene como tal. El- la siguiente lectura, modelos para el diseño curricular. Y la quinta lectura, revisión de las teorías del aprendizaje más sobresalientes del siglo XX. Sí, estos serían los documentos que subimos para la siguiente actividad. Ya por ahí creo que habíamos hecho un ejercicio muy similar a lo que nosotros estamos presentando. En ese sentido, de unas diapositivas, tomemos en cuenta que podemos trabajar en Canva, Genially, PowerPoint, Prezi, en cualquier herramienta que ustedes ya tengan preestablecida en su computadora, podemos trabajar en ella, no pasa nada. No se preocupen porque a veces nos confunden, bueno, no es que nos confundamos, simplemente nos estresa un poquito el hecho de considerar, bueno, es que el maestro nos dijo que lo subamos en PDF. Ok, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque el archivo que ustedes, pensemos que vamos a trabajar en Canva, ustedes empiezan a desarrollar sus diapositivas, el Canva nos da la posibilidad de copiar el link desde ahí. Entonces, no nos estresemos, copiemos el link, subámoslo en la plataforma y con eso nos quedamos. A lo mejor quienes estemos trabajando en PowerPoint, bueno, porque como no tiene para generar link, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hacer las diapositivas, subirlo a su Drive, copiar ese link, pasarlo en una hojita de Word ese link, convertirlo en PDF y subirlo a su plataforma. Y ahí está ya el formato en PDF. ¿Sí? Entonces, por eso damos varias. Genially también nos da la posibilidad de copiar el link desde la herramienta como tal. Prezi también nos posibilita eso. Entonces, por eso damos las opciones que ustedes puedan atender a partir del trabajo. ¿Ok? Sí, te escuchamos. Sí, maestro. Sí, sí, claro. No, son 3 lecturas, pero la totalidad serían 25 de las 3. Ujú, en total. Ujú, exacto, sí. Okey, bueno, dejémoslo, abierto. Okey, exacto. Sí, sí, claro, lo dejamos abierto, esa posibilidad que si alguien a lo mejor, considera, pues, presentar el trabajo con esa cantidad de diapositivas, bueno, lo puede hacer, y en caso de algunos que, digamos, bueno, que es demasiado, bueno, podemos hacer, no sé, a lo mejor 5 o 6 de cada una de las lecturas y adelante, ¿no? Sí. Entonces, consideren, pues, algunos elementos básicos para hacer una presentación digital, tomando en cuenta la diapositiva, las imágenes, el texto, la estructura, la portada, el cuerpo,
las conclusiones y las referencias que deben de tener. Entonces, por ahí, como les comentaba, pueden utilizar cualquier herramienta que a ustedes se les facilite, desde PowerPoint hasta Prezi, ¿no? Por ejemplo, Prezi, Genially, Canva son libres, o sea, podemos trabajar en nuestra computadora, no se requiere que tengamos premium, ¿sí? Simplemente copiamos el link y lo pasamos a nuestra plataforma. Creo que no habría ningún detalle en eso, para que no nos vayamos a confundir por lo que dice ahí, guardar el formato en PDF, luego colocar la nomenclatura, actividad 2, apellido paterno, apellido materno y nombres. No se preocupen en ese sentido. Siempre hemos estado en la mejor disposición. Son, mm, digámoslo así, detallitos que podemos atender y no pasa nada. ¿Sí? Ok. Les escuchamos sus dudas, sus comentarios. ¿Todo bien en esta segunda actividad? Ok, por ahí los demás maestros. Bueno, gracias maestro, muy amable. Vamos a hacer entonces el abordaje em, de un poquito del contenido en referencia a lo que vamos a estar abordando durante estas semanas en las cuales les vamos a acompañar. Hablar de las teorías contemporáneas del aprendizaje vinculadas a una transformación de la educación nos lleva a revisar algunos autores. En ese sentido, vamos a considerar, pues, sabemos de antemano que existen diferentes corrientes. Ahorita vamos a abordar teorías que los autores han establecido. Son distintas a las corrientes. Las teorías, por ejemplo, de la Montaigne, que habla sobre un proceso basado en la persona que lleva a descubrir el valor profundo de la vida y del ser humano, donde se aplica específicamente en la educación, que es la valoración especialmente sobre las cosas de cómo aprende el ser humano para la vida, que actualmente ya se empieza a utilizar ese concepto, que remarco, no es nuevo, ya Montaigne lo empezaba a trabajar hace unos años. Cada persona ha de descubrir el valor incalculable de la vida en la cual transita, dándole sentido a su propio conocimiento. Ese es el aporte que realiza. John Locke, él habla sobre la teoría desde el país de Inglaterra, que consiste en la enseñanza que debe de ser válida y dirigirse básicamente en el conocimiento directo de los objetos. El aporte que él realizará en el apartado educativo es sobre el proceso de instrucción que debe ser la educación de manera divertida y basarse en el juego. Entonces, por eso todos los textos que leemos actualmente traen estos extractos de estos autores para generar experiencias que den una puerta al conocimiento. El educador debe de propiciar de manera progresiva la libre expansión, ¿sí?, del educando a partir de la inteligencia y el carácter para contribuir a su personalidad. El niño, como tal, significa darle oportunidad para crear y que le guste el conocimiento como tal. Solo así trabajará por el arte de pensar y será para poder transformar su contexto. Todos hemos escuchado y hemos leído de Juan Jacobo Rousseau, que desde Suiza consiste en una reconstrucción del hombre social, ¿sí?, de manera racional, y que encuentra y se basa sus aportes desde el apartado pedagógico. Desde cada edad va a establecer a cada individuo y va a responder a considerarlo como un ser único, ¿sí? Donde deja en claro que el niño va de buscar como tal y formarse a partir de respetar, ¿sí?, el valor de su personalidad y sostener más que todo que está en un proceso de cambio para formar así
a ciudadanos, lógicamente, que contribuyan a una sociedad para poderla transformar. En ese sentido, Rousseau maneja esta postura de hacer modificaciones en el educando. Pestalozzi nos habla también de este postulado sobre la importancia del ambiente. Ya se empieza a trabajar acá el ambiente familiar en la formación de la personalidad del niño. La familia es la parte potencial de formar al educando. Específicamente, busca la integridad de la persona llegando a la armonía, ¿sí? Y al aporte en la cual nos llevará a desarrollar y a cultivar las disposiciones para formar a un ciudadano íntegro, tomando en cuenta el desarrollo humano y la integridad de sí mismo, tomando en consideración el acompañamiento de formar en sí a una persona libre y educada de manera integral. Remarco, hacemos un pequeño paréntesis. Lo que estamos comentando ahorita de cada uno de los aportes de los autores es lo que actualmente estamos transitando en nuestra educación básica. También Herbat nos habla sobre el aporte de la educación, es buscar la libertad interna sobre estimular el espíritu del educando para generar el interés básicamente en el desarrollo del educando bajo la formación, ¿sí? De buscar y estimularlo para despertar el interés, básicamente en los procesos de las áreas del conocimiento. De Croy también, en el aporte que realiza sobre la educación, expresa que debe de trabajarse una visión en el niño sin pretender que adquiera una visión adulta, lo que se mencionó en este caso con Rousseau. Él hacía esa postura de que al niño se le debe a tratar como tal, no como un adulto. Y de Croy también retoma esta postura donde se tiene que tener una visión de tratar a un educando con la edad en la cual está estableciendo y que, por lo tanto, es importante reconocerle desde la naturaleza en el cual se establece la vitalidad de los niños, del modo de cómo actúan, del sentido práctico de la formación que ellos tienen, lo tenemos que trabajar quienes estamos en la educación desde una pedagogía activa. John Dewey, el aporte que realiza sobre la experiencia, él empieza a trabajar ya sobre la experiencia educativa, es una reconstrucción constante del niño que hace en la reestructuración de sus esquemas. Esta reconstrucción permite un proceso educativo diferente. Ahí él nos habla sobre la experiencia que va a construir el conocimiento y darle un significado, mostrando en sí la singularidad de cada educando frente a la necesidad de los docentes con la capacidad de guiar y orientar cada uno de ellos. Montessori, hemos leído mucho de este personaje, donde habla sobre el proceso en el cual la parte natural del crecimiento más el interés de los periodos sensibles de asignar el proceso de la importancia de la libertad del educando, ¿sí? Que le permita al niño que se eduque desde los sentidos, la manera de adquirir el conocimiento, que sea espontáneo, desde las dimensiones de desarrollar su potencial en el educando y también de tomar en cuenta la experiencia que va teniendo y la autonomía. Esta pedagogía científica, pero también liberadora en ese sentido, ¿no? La escuela de Nelly, ¿sí? Este aporte sobre la educación también de la libertad es posible porque el niño va a responder de manera positiva. Ya se empiezan a trabajar conceptos humanistas sobre el amor, sobre la libertad y destaca la importancia del juego, ¿no? Las actividades artísticas, creativas como el teatro y la danza. Es lo que actualmente vivimos maestras y maestros. Sí, en ese sentido la escuela tiene gran
aporte frente a la educación, dado que busca en sí, sí, que los niños adquieran un conocimiento de mayor libertad. Celestín Freinet, sí, él considera que la educación va a estar vinculada al proceso de cooperación, ya empieza a hablar sobre este concepto, porque a través de la cooperación surgen nuevas formas de trabajo, que ahora le conocemos, trabajo colaborativo. Entonces, el estudio que se hace en las niñas y en los niños básicamente está relacionado con el proceso de las necesidades de cómo el educando puede trabajar en equipo y al mismo tiempo poder enriquecer su desarrollo desde la parte intelectual, tomando también algunos aspectos del entorno social y también del desarrollo intelectual que va pasando el educando. Sabemos que Pablo Freire, desde su pedagogía crítica, es uno de los promotores que actualmente todavía seguimos leyendo sus textos, con brasileño él, donde el aporte a la educación está vinculado a la teoría con la práctica para producir un proceso coherente y legítimo desde la actividad curricular, desde procesos donde se establecen los enfoques, dando énfasis en el diálogo, en el proceso de sabemos de antemano quienes hemos accedido a sus textos, nos habla que nosotros somos reproductores de un sistema y nos somos opresores de los educandos, ¿no? Entonces, en este momento, en mi caso, estamos siendo opresores y ustedes son los oprimidos, porque estamos ejerciendo una acción donde ustedes tienen que entregar un producto y eso es un proceso que se revierte, ¿no? Que cuando estamos en el aula también ocurre eso con los niños. Pero si ustedes lo analizan, se darán cuenta que así es en la sociedad, todo es un proceso que estamos en un sistema y por lo tanto tenemos que entrar en él. Ahora, esta nueva postura de la escuela nueva ya nos habla sobre que la escuela logra transformar un nuevo paradigma pedagógico basado en el aprendizaje cooperativo, personalizado, comprometido desde el constructivismo. Además, se centra en la atención del estudiante, ¿no? Genera una escuela más abierta donde se desarrolla más de las potencialidades que tiene el alumno y básicamente se fundamenta en la participación. La corriente también del constructivismo, sabemos de antemano que nos permite reconocer que los educandos van moldeando esta información y permite a tener ese acercamiento y al mismo tiempo en el comportamiento donde tenemos que ver algunos elementos claves para tomar en cuenta que el desarrollo del educando en el aula también se va desarrollando y también al mismo tiempo va comprendiendo y se va construyendo los esquemas, ¿no? El constructivismo, vinculado a las experiencias, a los conocimientos previos del educando, a los mejores aprendizajes, también la importancia que va teniendo y al mismo tiempo la estimulación de generar y de permitir el desarrollo de un aprendizaje más significativo, lo que nos menciona Ausubel. Una pedagogía socialista, ¿sí? Donde estimular la formación de conceptos de desarrollo de los procesos lógicos de un pensamiento y el alcance teórico, ¿sí? Mediado por los procedimientos de la capacidad de resolver problemas, considerando una pedagogía socialista, busca cierta manera de generar tanto la teoría como la práctica, pero también darle herramientas para que lo aplique en su contexto en cualquier ambiente que se requiera y que necesite. Entonces, trabajando con esta teoría, desde el apartado crítico social, nos vamos a dar cuenta del fortalecimiento de la autonomía y el desarrollo del educando, desde la parte crítica y el análisis que se genera desde el proceso social y también desde una pedagogía
capaz de despertar el interés en el educando y profundizar el- la postura analítica de la realidad y los elementos que recibe en la escuela para una aproximación más profunda del contexto real donde él mismo está desarrollándose y comprende y analiza de una manera más efectiva. Entonces, también una pedagogía liberadora, capaz de generar en el niño conceptos, de tomar en cuenta una oportunidad de experiencias, de sucesos, de descubrir en sí el verdadero sentido que recibe el gusto, el interés por leer, por trabajar. Una escuela en la cual básicamente está orientado al gusto y no a la obligación, donde el educando se les permite y se les da la posibilidad de encontrar ese sentido y ese deseo de aprender para poder utilizarlo en el contexto y en los tiempos que considere de manera adecuada. Entonces, una pedagogía conceptual, dar herramientas adecuadas para el desarrollo del educando según las capacidades y la formación de los mismos. Un pensamiento que estimule el desarrollo intelectual del educando, ¿sí? De adquisición del conocimiento para generar nuevas estrategias desde un contexto educativo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que las corrientes contemporáneas nos llevarán a desarrollar y a buscar un perfeccionamiento para la implementación de nuevas estrategias que busquen la formación verdadera en el educando y también poder establecer ambientes adecuados generando el gusto y el bienestar de quienes reciben la información. Estas corrientes son significativas porque buscan aportar nuevas maneras y formas en la educación que llegue a gustar a los elementos y las estrategias en las cuales, pues lógicamente vamos a trabajar. A partir de estos aportes que hacen esos diferentes autores, vamos a encontrar ahora sí las corrientes pedagógicas en las cuales nosotros hemos trabajado y que los autores que acabamos de mencionar participan en cada una de esas corrientes. Por ejemplo, la conductista, donde el ser aprende mediante conductas observadas, medibles y cuantificables. El proceso cognitivo, el ser va a desarrollar procesos cognitivos afectivos, corrientes ambientalistas, donde lo fundamental es el escenario donde se realizan las interacciones entre las personas y el medio ambiente. También corrientes del constructivismo, el ser desarrolla procesos cognitivos y afectivos en un escenario adecuado de aprendizaje. Crítico social, el individuo no es la única variable en el aprendizaje, también incluye un entorno de desarrollo tanto cultural como histórico que se pueda trabajar. Positivista, se supone que es la realidad que está dada y se puede concebir de manera en la cual el sujeto solo hay que describirlo desde el método en la cual va a adquirir un conocimiento. Ahora, el proceso interpretativo, otra corriente donde la realidad está constituida por hechos observados externos y significativos simbólicos, y que la necesidad de interacción con los demás es punto vital. ¿Sí? En ese sentido, nos damos cuenta de estas corrientes contemporáneas del aprendizaje, el constructivismo, aprendizaje social, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, también generar una evaluación formativa, las principales características de una formación formativa desde el apartado de la retroalimentación efectiva, desde la participación activa del estudiante y la flexibilidad
y el proceso de adaptabilidad que existe para generar un cambio en el estudiante, ¿no? Los beneficios en los cuales nosotros vamos a transitar, pues lógicamente va a ser la mejora del aprendizaje del educando para desarrollar habilidades de autorregulación, ¿sí? Con un enfoque del aprendizaje, tomando en cuenta el fomento en el proceso en el cual se transita para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo implementarlo entonces? A partir de las posturas epistémicas en las cuales nosotros transitamos, ¿no? Entonces, los docentes debemos de tener el compromiso para poder articular, ¿sí? La diversidad tanto de planes y programas, pero al mismo tiempo desde este cambio integral que se le debe dar a la educación, ¿sí? Pero no olvidarnos de los educandos, ¿sí? Y es por ello que se da estas corrientes a partir de esa necesidad que se tiene de poderle atender. Les escuchamos sus comentarios, sus dudas, maestras, maestros. ¿Todo bien? Recordemos bien que actualmente estamos en una sociedad del siglo XXI, perdón, que está centrado en el proceso de personalización, de la igualdad, de la colaboración, de la comunicación, de las relaciones sociales, ¿sí? Y estas habilidades son necesarias para una economía global, ¿sí? Que cambia constantemente y que los estudiantes se capacitan para trabajar, ¿sí? Esa es una realidad que nosotros debemos de tomar en cuenta. Esta educación para el siglo XXI implica que todo un desafío para los docentes, para el personal directivo, para los demás miembros de las instituciones educativas que tengan algún tipo de implicación en referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. En ese sentido, nos damos cuenta de la contribución de formar a ciudadanos libres, participativos, responsables e informados y capaces de ejercer y defender los derechos que participen de manera activa en la vida social, económica y política de nuestro país. Entonces, a partir de estos postulados, vamos a establecer lo que nosotros en su momento hemos trabajado, los pilares de la educación del siglo XXI, ¿no? Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Estos se articulan y nos lleva a los retos de una educación más avanzada, tomando en cuenta, pues, lógicamente, lo que actualmente se vive en nuestra sociedad, este cambio de clima, mm, la pobreza, el hambre, las guerras, el aumento de la población, la migración o la escasez de recursos que se puedan en determinado momento dar. Entonces, a partir del mismo, se requiere que nosotros tomemos en consideración la solución de la problemática vista desde la aportación de UNESCO en el siglo XXI, esta reflexión creativa del pensamiento crítico, de la metacognición para la solución de riesgos y la comunicación y la colaboración que se pueda tener para generar una innovación y la capacidad de emprendimiento que se pueda convertir desde las competencias fundamentales para la vida y el trabajo para el siglo XXI. Entonces, nosotros somos partícipes de un sistema, somos reproductores de ese sistema y por lo tanto se requiere trabajar con una postura, con una mirada distinta para los educandos para que sí efectivamente les estemos formando de manera integral, pero al mismo tiempo que cuando ya se integren a una sociedad con esta característica, pues bueno, puedan tener ciertos elementos y ciertas herramientas que les permita ser más activos, más cooperativos y también generar pues este proceso
de cambio. Ok, les escuchamos sus comentarios, sus dudas. Ok, bueno, pues ya son las 8 de la noche, les vamos a dejar deseándoles pues un buen provecho, quienes vayan a cenar y quienes ya lo hicieron, esperando que tengan un buen descanso. Les deseamos pues éxito en sus actividades. Estaremos pendientes si hubiese algún comentario, alguna duda en el grupo de WhatsApp institucional o de manera privada, pues ahí estaremos atentos para atenderles. Cuídense mucho, les vemos la próxima semana. Ya quedaron los ajustes en nuestra plataforma para que podamos entregar las actividades. Pero cualquier cosa, pues quedamos pendientes. Buenas noches, que estén muy bien. Bye, maestras, maestros.